Carmen, buenas noches a todos, hermanos. Vamos a ir, para aprovechar el tiempo, de inmediato a la aplicación de la predicación del día domingo. Denominé esta enseñanza la iglesia, un cuerpo, el modelo de Dios. El texto bíblico lo vamos a ir desarrollando en la medida que avancemos. Primero a los Corintios 12, del 12 al 31, fueron bastantes versículos. Pero es un todo, digamos, lo que estuvimos compartiendo y la continuación de la primera predicación del domingo antepasado. El primer punto de la predicación, la iglesia, un cuerpo en armonía, y eso lo vimos desde los versículos 12 al 17. Podemos leer el versículo 12 y hasta el 13, 12 y 13, leámoslo, por favor. Dice así el texto: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. El verso 13 dice, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Hace un tiempo estuvimos compartiendo parte de este pasaje en relación al bautismo del Espíritu. No sé si lo recordarán, pero es interesante ver cómo el contexto nos permite descubrir de mejor manera, ¿no?, la intención original del apóstol Pablo al respecto, porque es lo que estaba enfatizando aquí. Obviamente está allí la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Es la única parte de que la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo de esta manera. Obviamente esos versos que vimos también en Hechos en su oportunidad, pero aquí está sumamente claro, ¿no? Y es interesante ese argumento de Pablo porque es para establecer la igualdad en la iglesia, en los Corintios, digamos. Allí precisamente podían haber una iglesia principalmente gentil, pero habían obviamente hombres también judíos, habían dentro de esos gentiles esclavos libres, pero el apóstol Pablo establece la igualdad que hay entre todos ellos. Todos ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Esa palabra bautismo entendemos que es haber sido sumergidos, inmersos en el cuerpo y habían bebido del Espíritu Santo. Entonces ya somos parte de este cuerpo por la obra de Dios y no por nosotros mismos. Por lo tanto, ese es un buen fundamento para hablar o para seguir desarrollando esta idea de los dones y para echar por tierra cualquier sentimiento de superioridad que alguien pueda tener porque tiene cierto don más destacado que otro, porque finalmente todos, como dice el texto, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Verso 14, vamos a leer hasta el 17, verso 14 al 17. Dice, porque el cuerpo es un solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Interpretamos, ¿no?, aquí que había miembros en rebeldía y esta rebeldía básicamente se trata de cuando no queremos funcionar como parte del cuerpo de Cristo y no queremos funcionar, obviamente, eh, haciendo lo que Él nos ha capacitado para hacer como don. Por eso esas expresiones son tan llamativas, ¿no? Yo lo decía el domingo, el apóstol Pablo aquí personifica a los ojos, en este caso dice, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, pero claramente estaba aludiendo al comportamiento de los corintios. Y muchas veces este también puede ser nuestro comportamiento y debemos, por lo tanto, hacernos siempre un examen constante a la luz de la escritura respecto de lo que hoy día estamos viendo, ¿no? En cada enseñanza, obviamente, cada uno debe examinarse, pero esas preguntas de aplicación siempre son necesarias y hacérnoslas delante del Señor. La pregunta fundamental no es qué me gustaría hacer, o qué me siento yo cómodo haciendo, porque eso es precisamente el problema de los corintios. Ellos querían hacer lo que se sentían
felices o plenos o contentos haciendo, pero no era lo que Dios les había mandado hacer. Entonces la pregunta no es lo que más me gusta a mí hacer, sino la pregunta es, ¿qué quiere el Señor que yo haga con el don que Él puso en mis manos? Esa es la pregunta de cara, ¿no?, a estos versículos que estamos examinando o volviendo a examinar. Y es la pregunta que todos tenemos que hacernos, iglesia. No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de lo que Dios me ha capacitado a hacer con los dones que Él me ha dado. Decía yo hacia el final de este punto, una iglesia en funcionamiento armónico y saludable es aquella donde sus miembros, ¿cierto?, quienes forman parte, cumplen la función que Dios les ha dado. No se rebelan, por lo tanto, en contra de su propio organismo. Y ahí usted tiene, yo hablaba del cáncer el día domingo, pero hay enfermedades autoinmunes que son tan serias como un cáncer muchas veces, y ahí pasa lo mismo. El cuerpo o cierta parte del cuerpo desconoce que está haciendo parte y genera un montón de problemas, de ahí los tratamientos, hay enfermedades muy graves también en ese sentido. Entonces, si somos o pretendemos ser una iglesia saludable, tenemos que entrar, estar en este funcionamiento armónico, reconocer lo que Dios ha puesto en nuestras manos como don y funcionar en esa armonía necesaria. Ese es el primer punto. Dejo a mis hermanos Patricio y Sergio también para que nos compartan sobre este primer punto. Se los recuerdo, muchachos. El título lo tengo por acá arriba. La iglesia, un cuerpo en armonía, para que también nos compartan. Amén. Sí, estaba pensando con respecto a la armonía y el funcionamiento, como nombraba usted en la predicación, que debiera tener un cuerpo, ¿cierto? Cuando éste está sano. Hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nosotros debiéramos procurar mantener la unidad. En esto estaba pensando yo en la unidad. Cultivar relaciones, obviamente sanas con mis hermanos, conocernos más, crecer juntos, porque cuando el cuerpo de Cristo comienza a enfermarse, bueno, sabemos que es por causa del pecado, pero muchas veces se manifiesta cuando las relaciones comienzan a andar mal, comienzan a andar mal en la iglesia. No sé, que un hermano dijo algo que no me pareció y yo lo comenté y después ese hermano volvió a comentarlo y yo ya no miro al hermano de la misma forma que yo lo miraba y comienza a haber murmuración, contaminación, etcétera. Y de esa forma servir al Señor se vuelve como pesado, pesado y yo no puedo ejercer libremente el don que el Señor me ha dado. Entonces creo que nosotros debemos cultivar una actitud de perdón, una actitud de perdón siempre, ¿cierto? Primero porque Cristo nos perdonó, pero también porque es saludable y me permite servir al Señor y ejercer el don que Dios me ha dado con libertad. Debemos recordar que con el hermano que quizás, no sé, pudiera tener yo algún problema, una diferencia, seguimos siendo miembros de un mismo cuerpo, que es la iglesia, y eso no va a cambiar por alguna diferencia que yo pueda tener con él. Entonces, hemos sido alcanzados por la misma gracia. Entonces, por la gloria del Señor, ¿cierto? Y por el beneficio de la iglesia, creo que debemos cultivar un corazón perdonador para que la iglesia pueda ser edificada, ¿cierto? Y yo pueda funcionar en armonía con el don que el Señor me ha capacitado. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. Sí, aquí vemos cómo Pablo hace la analogía del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano y bueno, tal como podemos ver en nuestro cuerpo, cada parte de nosotros tiene una función especial y una función necesaria dentro de nuestro cuerpo. Y nosotros en el cuerpo de Cristo, bueno, debemos evitar siempre dos errores que siempre se dan. Uno es sentirnos demasiado orgullosos por los diferentes dones o talentos que el Señor nos haya dado. Y lo otro es pensar de que yo no tengo nada para ofrecer al cuerpo. En ambos casos debemos pensar que el Señor lo que nos ha dado es por su propia soberanía, nada es nuestro, y nuestros dones y nuestros talentos debemos usarlo para difundir las buenas nuevas de salvación y también para edificación de nuestra iglesia. Amén. Amén. Gracias, hermanos. El segundo punto de la predicación, el diseño de Dios alcanza los mejores resultados. Leamos, por favor, Joseli, entre los versículos 18 al 20. Dice así, ahora bien,
Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. 19. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero solo, un solo cuerpo. 18 al 20 te dije, ¿verdad? Perdón que me perdí acá con la tablet. Sí, 18 al 20. Em, lo que quisiera destacar yo es respecto del versículo 18, es súper importante. Al final del texto dice, según le agradó. ¿A quién? A Dios. Entonces, el agrado de Dios es superior a lo que nosotros podemos sentir, eh, a lo que nosotros podemos opinar, y es allí donde nosotros debemos someternos a ese agrado divino, porque ciertamente obtendremos, como titulé yo este segundo punto, los mejores resultados, no los mejores resultados para nosotros, o los que nosotros entendemos como mejores, sino los mejores resultados que Dios ha concebido, porque es según su agrado, ¿no? Yo me acordaba en la tarde que mientras yo participé en otros contextos de iglesia, eran muy famosos los profetas y los profetas siempre cuando profetizaban, ¿no? Esta gente que predice futuro. Decíamos durante toda esta enseñanza que, claro, hay un aspecto de predicción en la labor profética, pero no es la mayoritaria. La mayoritaria, ¿cuál es? Es proclamar la verdad de Dios, proclamar la palabra del Señor, tanto en el Antiguo, con alguna diferencia también en el Nuevo, pero esa es la labor profética. Pero hace algunos años surgieron este grupo de profetas que su, su labor principal era predecir futuro, y yo me acordaba, también fui, también fui, digamos, ¿cómo decirlo? También se dijeron profecías respecto de mí, eso era. Y siempre eran cosas grandes, que tú vas a ir vas a alcanzar las naciones, veo escenarios, veo aviones y ese tipo de cosas. ¿Y yo por qué me acordaba de esto? Porque no recuerdo, puede ser, no recuerdo alguna vez, ni hacia mí ni hacia otras personas, que alguno de estos hombres, llamados profetas, haya, por ejemplo, dicho a alguien, tú tienes el don del servicio, tú tienes el don de servir acá, de ocuparte del funcionamiento de la iglesia o de la administración, tú tienes el don de la misericordia, entonces tienes que ocuparte de las necesidades físicas de los... Nunca escuché. O sea, a lo mejor usted escuchó, pero yo nunca escuché algo como eso, porque la mente siempre está de estos hombres funcionando respecto de cómo nosotros concebimos los seres humanos la grandeza. Entonces, ¿cómo la concebimos? Con grandes logros, con grandes nombres, con grandes cosas. Pero aquí el texto nos dice que Dios ha ordenado el cuerpo como a Él le agradó. Y dentro de ese agrado del Señor, la palabra nos está enseñando que hay diversidad de dones, ¿no? Y es allí donde nosotros debemos poner el énfasis también y la obediencia. Em, Otra vez, ¿no? En el verso 21, el apóstol Pablo está dirigiéndose a los corintios. Yo me imagino, ¿no? Cuando ellos leyeron esta carta, tienen que haber resentido las palabras del apóstol Pablo, en el sentido de que estaban hablándole a ellos. Ellos eran estos oídos, cada uno de ellos. Y en el verso 21 dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Y esa es una gran enseñanza también para nosotros hoy. Tenemos que reconocer, si no lo hemos reconocido ya, que nos necesitamos mutuamente en el cuerpo de Cristo. Si nos resistimos a hacerlo, volviendo a la metáfora a la analogía, ¿no? del cuerpo, em, es como que estamos enfermos. Somos un miembro dentro del cuerpo, pero estamos enfermos. Si nos ponemos en la posición de que no necesitamos a nadie, eso va a dar cuenta de nuestro orgullo y de nuestra autosuficiencia, y también de una ignorancia del propósito y del diseño de Dios, o volviendo al texto al comienzo, de lo que a Dios le agrada. El verso 22 leemos, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Verso 23, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas
a estas las vestimos con más honra, así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ellas. Solo quisiera, en forma de aplicación, eh, decir esto una vez más, ¿no? Si gozamos de un don, no es por nosotros, eh, sino que es por el diseño de Dios. Aquí el Señor deja ver una razón al menos de este diseño, ¿no? Darle mayor honra al que carecía de ella. Y otra vez, este es un golpe en el mentón, por así decirlo, al orgullo humano. Porque si tenemos un don, tal vez que pueda destacar más que otros, no es por nosotros mismos, sino que es porque carecíamos de honra, porque no tenemos honra y no Dios no vino a potenciarnos con los dones, Dios no vino a hacer una mejor versión de nosotros mismos. Dios con los dones vino a capacitarnos porque, por lo menos en lo que dice relación con la edificación de la iglesia, nos presentamos con manos vacías. Si Él no tuviese algo que darnos, si Él no pusiera algo en nuestras manos, no seríamos del nada útiles. Entonces, es importante eso, ¿no? El primer resultado objetivo que el texto nos revela, ¿no? Es que el diseño de Dios previene la división. Eh, el diseño de Dios previene la división, que sabemos, ¿no? Que la división es un mal constante en la iglesia. Eh, Me refiero a constante en el sentido de que históricamente las iglesias se han dividido y eso es un hecho de la causa. Entonces, ¿qué nos corresponde, no? Para que eso no suceda en nosotros o entre nosotros, el verso 25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división. ¿Se da cuenta? A fin de que el cuerpo no haya división. Ese diseño de Dios, ese precepto de Dios, seguirlo va a hacer que no haya división entre nosotros. Y en lugar de la división, esto es llamativo, ¿no? Sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Se da cuenta? Hay dos veredas. Si no perseguimos el diseño de Dios en función o funcionando de la manera que Él nos ha enseñado en su palabra, haciendo un buen uso del don, no siendo orgullosos, no siendo autosuficientes, sino que, por el contrario, seamos miembros que tienen cuidado el uno del otro. O sea, como que el contraste directo de la división es que nos cuidemos los unos a los otros. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque si nos cuidamos los unos a los otros, no va a haber espacio para esa división. Porque si nos cuidamos unos a los otros, no va a haber espacio, por ejemplo, para la murmuración y para tantos otros males que en el fondo mellan el crecimiento de una iglesia. Entonces es muy práctico lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros o repitiendo esta noche a nosotros, donde nos cuidamos los unos a los otros, o la iglesia que se cuida uno a los otros, allí la división no tiene espacio, porque estamos todos preocupados del otro. ¿Se da cuenta? Esa es una buena enseñanza y un buen desafío para nosotros como iglesia. Yo también lo mencionaba nosotros tenemos algunas dificultades, ¿no? Hay hermanos de lugares muy distantes, la mayoría. Tenemos también en general poco tiempo para compartir, tenemos responsabilidades, trabajos, muchos tenemos también hijos pequeños, en fin, podrían esas verse como desventaja a veces a la hora de poder hacer crecer esta comunión. Entonces, frente a las cosas que no podemos cambiar, iglesia, lo que podemos hacer es disponernos a lo que sí tenemos a mano. Y lo que sí podemos y lo que sí tenemos a mano como tiempo de conocernos un poco más, de compartir, es precisamente el tiempo del día domingo. Entonces, yo decía el domingo, no corra una vez terminada la reunión, pero también llegue antes de la reunión, porque si usted llega antes de la reunión, media hora antes, eh, va a poder conversar con alguien. E idealmente no conversar con el que conversa siempre o la que conversa siempre, sino que conocer a otros hermanos. Yo no sé ustedes si pudiesen identificar a las personas que han llegado en el último mes a la iglesia, o en los últimos 2 meses. Pongamos en el último mes solamente.
y si conoce los nombres de esas personas. Esa es una buena evaluación personal. Que, no, yo vi un hermano que se sentó ahí, pero no sé cómo se llama. Bueno, si tú no sabes cómo se llama, tienes tarea quizás para el próximo domingo. Una vez que termine la reunión, acercarte a esa persona, presentarte, decir soy tanto, no te había saludado, bienvenido, o bienvenida, como sea el caso. Eso son pequeñas muestras, hermano, pero para la persona que viene entrando a un lugar, son muy importantes. Y también para nosotros, tal vez alguien dice, no, pero a mí no me sale hacerlo naturalmente. Bueno, hermano, no importa que no te salga hacerlo naturalmente. Son cosas que el Señor nos ha prescrito en su palabra. Y entonces, inicialmente sí, te va a costar. Vas a tener que vencer a lo mejor si no tienes una personalidad así como muchas personas, ¿no? Carismáticas, entradoras, como decimos acá en Chile. Em, Al principio va a costar, pero después se va a hacer algo natural. Lo digo esto con testimonio, o sea, con testimonio propio, digamos. Verso 26, eh, siempre me ha llamado la atención este versículo. Creo que es un sumario, ¿no? De lo que debe ser una iglesia local. Si un miembro sufre, todos sufren con él. No dice que los líderes o que los más antiguos, dice todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, otra vez, todos los miembros se regocijan con él. Entonces esta es una buena medida objetiva para ver la realidad de este cuerpo de iglesia local que constituimos nosotros. ¿Estamos sufriendo con el que sufre? ¿Estamos sintiéndonos honrados con aquel que está siendo honrado? Em, el veredicto del Señor es claro a la luz de este segundo punto y en todo este contexto, ¿no? De Corintios, es que nos necesitamos, usted necesita del don de otro hermano que está cerca suyo y ese que está cerca suyo necesita también de su don. Lo que nos compete hoy en día como iglesia local es vencer todas las barreras que lo están impidiendo. ¿Cuáles son esas barreras? La timidez, más adelante lo vamos a hablar. Quizás usted ha servido en otras épocas en la iglesia y se ha sentido decepcionado. Eso también suele ser una barrera que se levanta. Y esa barrera el Señor nos hace responsables a nosotros de poder vencerlas para precisamente seguir el propósito de Dios respecto de la iglesia y glorificar al Señor y madurar y crecer, porque en gran medida el desarrollo y crecimiento de una iglesia depende de que sus miembros estén ejerciendo los dones que Dios le ha dado. Em, Bien, ese es el segundo punto, así que también ahora dejo a mis hermanos para que compartan. Eh, sí, definitivamente el camino del cristianismo, del cristiano no se puede transitar solo. El que quiera transitar solo por este camino en Cristo terminará extraviado doctrinalmente o terminará apartado, siempre pasa. Necesitamos de los demás, sí o sí. Somos parte de un cuerpo, de una iglesia local, tenemos una función que cumplir, pero también tenemos la necesidad de ser transformados día en día. Y la iglesia local, mi hermano con el que estoy sirviendo constantemente, es un instrumento en la mano de Dios para que yo sea beneficiado, pero también para que yo sea exhortado, moldeado y hasta en ocasiones reprendido. Pensaba también en la disciplina de la iglesia, cuando una persona es disciplinada por la iglesia, eso también es una muestra del amor del Señor, de la misericordia del Señor. Y Dios usará su cuerpo, la iglesia, a cada uno de nosotros para nuestro propio beneficio. Cuando nos disponemos al Señor, cuando dejamos el orgullo a un lado y reconocemos que no podemos solo, que necesitamos de los demás, ¿cierto? Que aunque hace muchos llevemos muchos años en Cristo, necesitamos del hermano que está al lado. Cuando yo transito por ese camino de la humildad, de la disposición, de reconocerme débil realmente, de reconocerme como soy, porque soy débil, ciertamente saldré beneficiado, beneficiado por mi hermano, por mi iglesia local y habrá un buen resultado para mi vida espiritual. Eso. Amén. En este segundo punto pensaba en cómo reaccionamos nosotros
cuando frente a una situación de nuestro hermano, es decir, cómo reaccionamos cuando nuestro hermano en Cristo está siendo honrado o le está yendo bien y económicamente se nota. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a esa situación? O en el otro caso, ¿cuál es nuestra respuesta cuando un hermano está sufriendo? El pastor acaba de leer Corintios 12:26 y también Romanos 12:15 se nos pide regocijarnos con aquellos que gozan y llorar con aquellos que lloran. O sea, esto lo menciona varias veces la Biblia, en donde tenemos que también ser parte. Y con frecuencia cuando al otro le va bien, probablemente una respuesta natural del hombre es sentir celos y sentir envidia, y eso no debe ser así en nosotros. O cuando otra persona está sufriendo, nosotros nos apartamos y eso tampoco debe ser así. Nosotros debemos ser parte de lo que le está pasando a mi hermano, porque no deberíamos ser cristianos que son individuales. Amén. Y en resumen, ninguno de nosotros, ni usted ni yo, somos autosuficientes. No podemos vivir una vida cristiana, no podemos vivir nosotros nuestro día a día independiente de los demás. Nuestro Señor pone a cada uno de ustedes y a mí en la iglesia para que seamos bendecidos, para que ustedes me puedan bendecir a mí y así como yo a ustedes. Y no debemos aislarnos, debemos ser parte y debemos estar en constante comunión. El pastor recién mencionaba eso de disponer un poco más de tiempo al término del culto. Sabemos que hay unos que vienen muy lejos, pero también está esta otra parte en donde nuestros cultos son bastante cortos, son muy breves, y tampoco se le pide quedarse mucho tiempo, sino basta con 5 minutos para conocer la situación de un hermano. Así que eso, hermanos, a regocijarnos también con quien se regocija, a no tener envidia y a sufrir con quienes también están sufriendo y orar por ellos. Amén. Gracias, hermanos. Em, Intencionalmente no, yo he estado predicando temas así muy, muy específicos, muy puntuales, ya desde prácticamente marzo, eh, porque, bueno, tuve la impresión en el Señor de que era necesario llenar ciertos vacíos que en general la iglesia pudiese tener doctrinalmente. Obviamente este tema de los dones es un tema muy importante, muy relevante, y por eso empezamos a ver primero a los Corintios capítulo 12. Quisiera ahora complementar para que quedemos con una idea más completa, no digo con una idea absoluta porque sería imposible, pero sí una idea más completa respecto de los dones. Y voy a estar haciendo algunas menciones, vamos a revisar unos textos también em, para repasar esto y para que la iglesia o como iglesia tengamos también un entendimiento un poquito más cabal respecto de esto de los dones. El domingo igual vamos a seguir en el capítulo 13, pero aquí como que cierra al menos esta primera parte en el capítulo 12 y creo que es oportuno entonces hacer este paréntesis absolutamente relacionado con lo que hemos estado viendo. Primero, ¿no? La doctrina de los dones espirituales es casi exclusivamente del apóstol Pablo. Solo Pedro, en primera de Pedro 4:10, un versículo que leímos también en su oportunidad, menciona el tema de los dones fuera de Pablo, ¿no? Y teológicamente, ¿no? Se dice que quien da los dones es el Espíritu Santo, lo vimos aquí en 1 Corintios 12, y también Jesucristo. Él ha dado dones a la iglesia en Efesios 4, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y también en el que estuvimos viendo la semana antepasada, nos damos cuenta que también hay una fuerte vinculación al Dios Trino en todo ello. Eh, pero obviamente lo que se reconoce de manera más literal es el Espíritu Santo y Jesucristo. La pregunta y que tenemos que saber es qué es un don, o que tenemos que responder. Un don es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Otra definición dice, un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo, en el momento de la salvación o después, para el servicio del cuerpo de Cristo.
esto es de las clases del instituto, es interesante lo que menciona el pastor Miguel en la última parte, porque también hay discusión cuando uno recibe el don. Bueno, la Biblia no dice literalmente cuándo es. Entonces, podríamos pensar que es cuando el Señor nos hace parte del cuerpo, o incluso podría ser después. Otra explicación es que lo recibimos junto con el Espíritu Santo y la manifestación del don podría ser posterior. Pero lo que sí es cierto es que al menos cada creyente tiene un don, y eso es un poco lo que enseña Pedro. Vamos a ver ahora los pasajes bíblicos involucrados que hablan de los dones. Eh, Pablo claramente no quiere establecer nunca un listado completo de los dones. ¿Por qué lo sabemos? Porque él incluso repite dones. Aquí en 1 Corintios 12 lo vimos, en Efesios también se repiten otros. Si él quisiera, o más bien incluso si lo pensamos desde el punto de vista del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo quisiera que Pablo hubiese escrito una lista más exhaustiva de dones, no hubiese visto la necesidad de repetirlo. Pero Pablo los repite, obviamente ahí está el contexto original, la intención y todo aquello. Por lo que casi todos están de acuerdo en que la lista de dones no es exhaustiva. Veamos, hermano Joseli, la parte de los versículos involucrados. Primera a los Corintios 12. ¿Lo tiene allí? Primera de Pedro. ¿No tienes las imágenes que te mandé, hermano? Avísame. Ahí está. Por ejemplo, en Primera a los Corintios, el pasaje que ya hemos visto, ¿no? Hemos completado esta semana. Primera a los Corintios, capítulo 12, versos 28 y 30. Tenemos los apóstoles, profetas, eh, maestros, milagros y sanidades. Administrativa, administración, como veíamos el domingo, lengua, discernimiento de espíritu. Luego en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, liderazgo y misericordia. Avancemos a la siguiente. En Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y primero a los Corintios 8:10, palabra de sabiduría, eso fue la primera predicación, palabra de conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Aquí hay una diferencia también entre lo que es un talento y un don espiritual. El talento es dado por Dios a través de los padres. Eso es como la vía natural, ¿no? Si usted, por ejemplo, es bueno para el dibujo, por decir algo, probablemente eso tenga que ver con la información genética que usted arrastra y también con los factores de estimulación. Eso es un hecho, la causa. En cambio, un don espiritual es dado por Dios independiente de los padres. Vale decir, por ejemplo, si Dios dota o Dios debe dotar, ¿no? Entendemos, por ejemplo, al pastor para que pueda predicar, em, independiente de que en su hogar él no haya recibido mucho estímulo, por ejemplo, para hablar en público, eh, no tiene que ver con eso. La explicación no está en sus padres, digamos que, no sé, o que predicaban o que ejercían algún puesto público, entonces el niño vio siempre al papá o a la mamá hablando. No, no tiene que ver con eso, ¿se da cuenta? Es independiente. Los naturales podrían venir, ¿no? En nuestro ADN, podríamos decir, al nacer. En cambio, el don espiritual es ¿cuándo? Cuando nacemos de nuevo o posteriormente. Se podría manifestar de manera incipiente cuando nacemos de nuevo o quizás en el tiempo. Los talentos naturales son para el beneficio del hombre en general, ¿sí? Es decir, para todo el mundo. En cambio, ¿a qué apunta el don espiritual? Persigue el beneficio de la iglesia.
¿Ok? Entonces, allí vemos algunas diferencias entre lo que es un talento natural y un don espiritual. Ahora, es importante pensar en esto. Incluso los talentos naturales pueden ser útiles en el servicio al Señor. ¿Sí? Em, por ejemplo, si alguien sabe tocar un instrumento y esa persona se crió en un ambiente de músico o estudió y se esforzó para desarrollar ese talento natural y lo pone al servicio al Señor en la iglesia, ¿es útil o no es útil? Claro que sí. Lo mismo el cantar, por ejemplo, son también talentos naturales que se pueden poner en servicio de la iglesia. Am, Ahí entonces, a través de los versículos, respondíamos un poco la cantidad de dones que enumera el apóstol Pablo y que también se complementan con lo que dice el apóstol Pedro, pero para dejarlo aún más categorizado y más fácil de entender aún, podemos ahora sí, José, ir a Primera de Pedro 4:11, porque esto nos permite hacer una división básicamente en dos categorías. Dice el texto, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Dame el 10, José Luis, si lo tienes. Primera de Pedro 4:10. Ese es el 10. El 11 dame entonces. El 11 dice, y aquí está esta categoría doble que yo decía, ¿no? El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Es decir, Pedro está diciendo que existirían o existen dos tipos de dones. El que habla, los que hablan, ¿cierto? El que enseña, el que predica, el que profetiza y el que presta un servicio. Podríamos tomar los que hemos visto hasta ahora y poner bajo alguno de estos conceptos todos los dones. Son dones que se manifiestan hablando y otros dones que se manifiestan prestando un servicio. Y eso es importante, interesante considerarlo a la hora de descubrir nuestros propios dones. ¿Quiénes reciben los dones? Bueno, obviamente son los creyentes. Primera a los Corintios 7:7, que dice, hablando el apóstol Pablo del don de continencia que él recibió, pero obviamente este principio también es útil. Dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, dice el texto, ¿no? Ponme el texto, hermano, que yo no lo tengo acá. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido cada cual ha recibido de Dios, perdón, su propio don. Unos de una manera y otros de otra manera. Ahí está, ¿no? Los creyentes entonces son capacitados eh, por Dios para ejercer algún tipo de don que Él da. ¿Podemos ser negligentes con el uso del don? Todo indica que sí. Tanto Pedro como Pablo, lo recordarán ustedes en sus respectivos cartas a sus destinatarios, una de las cosas que le decían era que tenían que usarlos. Los dones están hechos por Dios para usarlos. Pero además la Biblia nos dice respecto de Timoteo, en primera de Timoteo 4:14, nos dice lo siguiente, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ya sea esto una advertencia para Timoteo o tal vez una alusión a algo que él estaba pasando ya, claramente existe la posibilidad de descuidar el don. Pasó con este gran discípulo del apóstol Pablo. No crea usted que no puede pasar con nosotros. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo, aquí es más claro aún, ¿no? Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Implicamos desde allí que, que Timoteo, ¿no? Producto de la presión, de los problemas, estaba su fuego, en la misma expresión del apóstol Pablo, relacionado con el servicio, estaba como menguando, se estaba como extinguiendo. Entonces Pablo le dice, aviva ese fuego, Timoteo, aviva ese fuego. Y
Y bueno, para nosotros de manera práctica, iglesia, la decepción suele gatillar el no usar el don. En ciertos escenarios, ¿no? Cuando estamos involucrados en el servicio, nos sentimos decepcionados por personas o por situaciones, y eso muchas veces despierta en nosotros ciertas barreras que, que nos impiden, ¿no? Entregar los dones que Dios nos ha dado. Y también otra cosa interesante en pensar respecto de los dones es que en ciertas ocasiones, producto del pecado del hombre, no es que el hombre pierda su don, sino que lo descalifica para poder utilizarlo. Y explico esto con algo que también explicaba el pastor Miguel. Un pastor, por ejemplo, que cae en adulterio. Un pastor que cae en adulterio, él no pierde el don, pero queda descalificado. Entonces eso también nos enseña que yo puedo tener un don, pero no necesariamente usarlo. Y ahí es donde se combina, ¿no? El fruto del espíritu con el don, el carácter con la dádiva. Sabemos que todo depende del Señor, pero es interesante pensar en eso, ¿no? Entonces, claramente hay situaciones que la Escritura nos llama a nosotros a levantar ciertas restricciones. Y es lamentable esto porque muchas veces no es la práctica de la iglesia en general. Uno ve que se dan historias como esta de hombres de grandes ministerios, de hombres muy reconocidos, y caen, por ejemplo, en el pecado del adulterio, y pasa un tiempo y ellos vuelven a predicar, iglesias los llaman para que trabajen con ellos. Y bueno, nos da cuenta, ¿no? Que muchas veces la enseñanza bíblica eh, se vuelve solo conveniente en ciertas situaciones, y si hay que desafiar la enseñanza bíblica por tener un gran nombre, bueno, lo hacemos, piensan ellos. Que el Señor nos libre, iglesia, que el Señor nos libre de aquello, nos permita eh, armonizar correctamente lo que es el don, sustentado en un carácter que va creciendo a la imagen de Cristo. Así que eso es lo que yo quería compartir en este último punto, porque el día domingo también utilicé bastantes definiciones para los dones ahí enumerados. Así que no sé si mis hermanos también quieren añadir algo. Sí, yo estaba pensando con respecto a la disposición que yo no debo, que siempre debo tener. Nunca debo dejar de tener disposición para servir al Señor, para ejercer mi don. A lo mejor, no sé, pues no seré el mejor en lo que me encomienden hacer, pero yo debo estar dispuesto. El estar dispuesto a realizar las tareas que se me encomiendan en la iglesia local es muy importante, hermano, es muy importante. He conocido gente que, sé, cuando se le pide algo en la iglesia, siempre tiene una excusa, o un pero, o no puede, o no sé. Puede ser algo válido, pero siempre tiene una excusa. Y también he conocido gente que está dispuesta a dejar de hacer cualquier cosa que esté haciendo por ir a servir al Señor. Quizá no seremos los mejores realizando la tarea que nos encomienden, pero debemos estar siempre dispuestos a servir, a dar nuestro mejor esfuerzo, con la mejor disposición que podamos, y poco a poco nosotros iremos descubriendo cuál es la función que el Señor nos ha dado en el cuerpo de Cristo, y así poder glorificar a Dios con el don que Él me ha dado, que Él me ha designado. Así que no dejemos de estar dispuestos, nunca, siempre mantengamos esa disposición para servir al Señor. Amén. En este tercer punto, bueno, vemos el versículo 31 donde dice, pero deseen ardientemente los mejores dones. Y vemos cómo los dones más importantes son aquellos que dan mayores beneficios al cuerpo de Cristo, se hablaba en ese entonces, pero en el contexto Pablo dejó muy claro esto, indicando que ningún don es más importante que otro. Y tal como recién decía mi hermano, debemos procurar el servicio al Señor. Y vemos cómo en este capítulo, en estos textos que leímos, Pablo insta a servir a la iglesia, a que podamos servir cada uno de nosotros de la mejor manera al cuerpo de Cristo. Y tal cual como el Señor le ha dado sus dones o sus talentos, pueda servir al Señor en lo que se necesite, sabiendo de que los dones que el Señor nos ha dado no son para beneficio propio, sino es para beneficio de la iglesia, para el desarrollo espiritual también de los hermanos.
Así que procuremos también estar dispuestos a servir al Señor con lo que tengamos, con lo que podamos, con el tiempo a veces que cuesta tener, pero de una u otra forma debemos encontrar el método para servir al Señor. Nosotros tenemos la oportunidad de que en nuestra iglesia hay mucha necesidad, de que estamos en la sede, entonces tenemos muchas oportunidades de servir. Así que lo insto a eso, hermano, a poner en práctica esto aprendido, a tener disposición, a servir al cuerpo del Señor, a servir a los hermanos, a bendecirlos y también a dejarnos bendecir por los demás hermanos con su servicio, con su disposición. Amén. Amén, iglesia. Para concluir, ¿no? El desafío como iglesia local es funcionar como cuerpo, como el cuerpo de Cristo, y, y seguir ese propósito. Eso es una tarea eh, individual, pero también colectiva. En la medida de que cada uno de nosotros asuma mayor compromiso respecto de los dones, de la participación, del interés, obviamente los avances también van a hacerse notar, digamos. Y no estoy pensando en nada así como objetivo o material. Estoy pensando en el enriquecimiento espiritual de la iglesia, en ese unos a otros que somos llamados a vivir. Así que damos gracias al Señor por esto y vamos a orar para finalizar. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has permitido traer una vez más algo tan importante como son los dones espirituales. Te pido que nos ayudes, reconocemos nuestras falencias, reconocemos nuestras adolescencias en muchos sentidos, Señor, de esta palabra. Te pido que la confrontación que tú nos haces a través de ella sea para nosotros un estímulo, no un amedrentamiento, sino un estímulo, Señor, al crecimiento, a preguntarnos de qué manera yo puedo servir de mejor manera a otros, cuáles son los dones que tú me has dado, si ya los conozco, cómo puedo, Señor, servir de una manera más comprometida. Ayúdanos, Señor, a poder clarificar esto en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera que te podamos glorificar, Señor, como cuerpo, Señor, tuyo, como iglesia local, de la mejor manera que nos sea posible, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.